Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Bienvenidos amigos a una emisión más del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Con mucho gusto les saludo a nombre de todo el equipo. Yo soy María Eugenia Pulido y le mandamos un abrazo y un apapacho a la mamá de Gisela Ayala, nuestra querida compañera, y ojalá que ya se recupere próximamente del todo su mami, Gisela. Y bueno, pues vamos a tener un tema muy, muy interesante el día de hoy, porque dejen nada más acercarnos a la información que tenemos. La rinitis alérgica, de lo que vamos a hablar, pues es una condición de salud que impacta la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, ante lo cual es fundamental tener un diagnóstico certero. Pues aproximadamente 1 de cada 5 mexicanos padece de rinitis alérgica. Esto lo dijo la doctora Blanca del Río, alergóloga e inmunóloga clínica, quien en el marco de la Semana Mundial de la Alergia llamó a evitar la automedicación y siempre acudir con el especialista. Y pues amigos, amigas, precisamente vamos a tener a la doctora Blanca del Río, quien nos va a explicar y nos va a poner al tanto de este padecimiento aquí en México. Pero antes, si me permiten, vamos a esta introducción. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Estos síntomas se presentan generalmente durante 2 o más días consecutivos y a lo largo de más de 1 hora la mayoría de los días. La rinitis alérgica es una condición diferente al asma. La presencia reiterada de rinitis debe ser motivo de consulta con los especialistas para su estudio y eventual establecimiento de medidas de prevención que eviten la aparición de asma y sirvan para el tratamiento precoz del mismo. El principal factor que causa la rinitis son los aeroalergenos, es decir, una sustancia que puede provocar una alergia y que viaja en el aire. Los aeroalergenos pueden ser de interior, exterior y laborales. Los aeroalergenos del interior son los ácaros del polvo doméstico, es decir, unos parásitos más pequeños que la punta de un alfiler que se encuentran por centenares en el interior de los colchones y alfombras de las casas. También se pueden encontrar en la saliva u orina de animales como los gatos, perros, hámsters, entre otros. Los agentes de exterior son algunas especies de hongos atmosféricos o ambientales que se encuentran en los edificios, entre otros lugares. También hay algunos tipos de polen que pueden ser causantes de rinitis. El polen se refiere a los granos microscópicos que producen las plantas con semillas. Acompáñenos en la siguiente entrevista que hemos preparado con una experta en rinitis. Nos acompaña la doctora Blanca Estela del Río, precisamente Navarro. Ella es médico especialista en pediatría y subespecialista en alergias e inmunología clínica con más de 3 décadas de trayectoria. Actualmente es jefa del Departamento de Alergia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctora, qué gusto saludarla. Gracias por atendernos. Ay, mucho gusto, María Eugenia. Realmente es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y platicarles brevemente lo que es este padecimiento que dices, que ya mencionaste que es muy frecuente. Y esto lo vimos por un estudio internacional de asma y alergia que hicimos hace un par de años, donde vimos que la prevalencia de esta inflamación de la mucosa nasal, que da el estornudo, la comezón, la nariz tapada, y que es recurrente y que a veces puede ser por estaciones o a veces es persistente, es muy frecuente.
1 de cada 5 escolares y adolescentes pueden tener este padecimiento que es tan frecuente. Este se hereda, quiere decir que hay un factor genético. Esto es importante porque la nariz filtra, humidifica, calienta y evapora. Si tú no tienes esas funciones al 100, resulta que lo que origina esto es que respires mitad nariz o mitad boca, imperceptiblemente. O a lo mejor es tan fuerte que si te ves las ojeras, la boca abierta. Y entonces, si esa función nasal no es al 100%, el problema va a ser a nivel bronquial, que puede ser una condicionante, un factor de riesgo para que tengas problemas bronquiales de tos, asma, por ejemplo. Por eso es tan importante, les digo, la nariz no mata, pero perjudica oídos, senos paranasales, problemas de garganta, siempre traen que les duele la garganta, y es que la nariz no avisa. Eso es lo importante, tenerla en cuenta. Doctora, lo que pasa es que para que quede claro, hay muchas alergias y hay varias alergias respiratorias. ¿Cómo podemos distinguir de lo que es exactamente la rinitis alérgica a la sinusitis alérgica? ¿Cuáles una son lo mismo? Explícanos, porque también en la sinusitis hay esta inflamación de los senos paranasales. Claro, fíjate que es bien importante, no tenemos una puerta, yo siempre les digo, no hay una puerta entre senos paranasales, que son estos submaxilares, etmoidales y frontales, no tenemos una puerta que impida que la nariz, o sea, la mucosa de la nariz esté aparte. Entonces, frecuentemente cuando hay inflamación de la mucosa nasal, también hay datos de inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Y este moco que se puede ir acumulando con el tiempo nos da la sinusitis. Pero sí se puede decir que tenemos una rinosinusitis. Ahora hay varias causas, hay alérgica y hay cuando se complica con un proceso bacteriano, entonces una rinosinusitis bacteriana. Y es cuando muchas veces terminan con antibióticos que no quisiéramos, pero la alergia es un factor muy importante donde impide el drenaje o la limpieza de los senos paranasales de aquí, de la cara, y que impide el buen drenaje, y entonces tenemos como descarga retronasal, quiere decir que hacen como carraspera. Ajá. Y es que tienen ese moco atrás que me dicen, tengo ese moco allá atorado, pues eso es de senos paranasales, y luego si se complica, pues tienen dolor de cabeza o bien tos, y esto es importante por el goteo que tenemos. Son alergias también que se pueden agudizar en los cambios de estación, ¿verdad? Te dicen, por ejemplo, sí, mira. que los cambios de estación hay que cuidarse porque puedes tener crisis en ese sentido. Sobre todo si es alérgica, ¿no? La rinitis, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, ahí está, ojalá fuera que anteriormente se llamaba rinitis estacional y rinitis perenne. Perenne es que era todo el tiempo, y estacional que en la primavera o en el verano o en el otoño les daba más fuerte. Pero resulta, depende a lo que son alérgicos. Si yo soy alérgica al polvo, pues es perenne persistente. Actualmente se llama rinitis alérgica persistente o intermitente. Yo les digo, es la regla de los 4. Si yo tengo más de 4 días a la semana síntomas, yo tengo una persistente. Si yo tengo menos de 4 días síntomas, se llama intermitente. Si a mí me afecta mi sueño y mis actividades, entonces me está afectando la calidad de vida. Entonces ahí es moderada, grave. Cuando dicen, no me afecta nada, puedo hacer todo, se llama, entonces tenemos una rinitis leve. Entonces así podemos decir que tenemos una rinitis alérgica leve, persistente, o moderada a grave, persistente. ¿De qué depende? Pues de que los días con síntomas sean más de 4 y me impida mis actividades. Doctora, la rinitis puede tener un impacto negativo en la calidad de las personas, ¿no? En la calidad de vida de las personas. Claro. ¿Cuándo es que se complica? ¿Y en qué edades se puede presentar? Uh-huh. La rinitis se presenta en todas las edades, no hay edad. O sea, si tienes los genes y un ambiente,
¡pum!, se expresa. Lo que pasa es que dentro de la marcha alérgica puede alguien de pequeño ser alérgico a alimentos, a la leche, por ejemplo, y le cambian muchas leches. O alérgico en la piel, dermatitis que tuviera. Y después, entre 5 y 6 años, se empieza a elevar el pico de la rinitis, pero se puede presentar en cualquier edad. Claro, se ve predominio en mujeres, en adolescentes, es muy frecuente verlo, pero lo podemos tener en todas las edades. ¿Por qué en mujeres más, doctora? Pues se piensa que es muy probablemente un factor hormonal, algo interviene. Sin embargo, esta rinitis también puede estar en personas mayores que no tienen, por ejemplo, cambios hormonales. ¿Por qué? Porque ahí es de mucha, o sea, se conjuntan el clima, los datos del ambiente, los alergenos, la temperatura, la humedad, el viento, o sea, todo eso, o el polvo que esté expuesto, o la rinitis ocupacional, por ejemplo, del panadero, el que esté en un ambiente que haya lo del acerrín, eso es importante. Entonces es multifactorial. Sí. Es multifactorial. Y entonces, ¿de qué sirve que le hagan a uno pruebas? Porque, por ejemplo, yo tomo vacunas, ¿no? Yo uso vacunas de hace tiempo y yo padezco de rinitis alérgica y te hacen una prueba para la vacuna, pero uno puede ser alérgica a eso que te provocaron o a más cosas, ¿no? Lo que pasa es que en medicina ojalá fuera una, pero el factor alérgico mediado por IgE es muy importante, es genético, se hereda y representa un papel muy importante. Pero muchos pacientes tienen, además de la rinitis alérgica, pueden tener rinitis vasomotora, cambios de clima, cambios de ambiente, aire acondicionado. Entonces, una mucosa ya inflamada por la alergia, súmale los cambios. Pero la alérgica es mediada por IgE, genética, y ahí usamos inmunoterapia. ¿Para qué la inmunoterapia? Esta es la famosa vacuna que es para que hagas tolerancia al medio ambiente. Eso es muy importante. Y esa tolerancia al medio ambiente, tú lo vas notando porque vas mejorando y dices, el otro año me enfermé bien seguido y ahora menos. Aguanto más los cambios. Claro. Doctora, ¿y quién es la persona que debe de diagnosticar rinitis alérgica y cómo la podemos diferenciar para que ya nos den ese diagnóstico a una simple gripa o a las molestias que nos puede causar otro tipo de enfermedad también de vías respiratorias? ¿Cómo se diferencian? Mira, fíjate que esa pregunta es muy, muy importante. El médico que está capacitado para hacer el diagnóstico, hacer pruebas de alergia, no nada más es el alergólogo, debe de ser el alergólogo, pero que tenga un entrenamiento especial, donde en ese entrenamiento te enseñan a ver la relación de pólenes y la estación, a ver la relación de esos pólenes en esa área donde estás. Quiere decir, no son lo mismo los pólenes del norte de la República a los pólenes del centro de la Ciudad de México. Son diferentes. En unos predomina el ácaro, que no es polen, sino es un arácnido pequeñito que está en el polvo, que 1 gramo de polvo tiene miles de ácaros y los respiramos y miden la tercera parte de 1 milímetro. Y el excremento de este animalito es el que da la sensibilización. A los del norte que están ahí por un polen de una maleza donde presentan síntomas en determinadas épocas del año. Entonces, ¿quién es el indicado? El alergólogo. ¿Por qué? Porque él ha sido capacitado, entrenado, ha estudiado y además no solamente esta de la relación de los síntomas y los pólenes, los retos, sino además hay pólenes que se cruzan, es decir, se parecen sus proteínas y esto solamente lo sale el alergólogo. Porque yo te puedo hacer, alguien dice el otorrino, yo te hago pruebas, no te apures. Hice un entrenamiento de 1 semana. ¿Cuál? No sabe ni con qué la proteína del polen del fresno, con quién cruza. Pues puede cruzar con el trueno, que es un arbusto, y el fresno es un árbol, y se parecen en ciertas determinadas
proteínas. Y eso lo sabe el alergólogo, porque entonces tu vacuna va a ser específica y no te van a meter los 10 o 15 alérgenos o en las pruebas que te dieron. Y además con el tiempo se va a ir concentrando, dependiendo a la tolerancia que tenga el paciente. A la época del año, si hay polen, no puedo subir la concentración. ¿Por qué? Porque hay polen, ya mucho polen en el ambiente, bajo. Y si ya sé que es otra época, subo la concentración de la inmunoterapia. Tiene su chiste. Sí, doctora, y exactamente, ¿qué es lo que provoca la rinitis alérgica? A diferencia, por ejemplo, porque también hay asma, ¿no? El asma también puede ser alérgica, o sea, ¿cómo se diferencian y qué la provoca? ¿Qué los provoca? Sí, mira, es muy importante. La rinitis alérgica, que es la inflamación de la mucosa nasal, da síntomas recurrentes persistentes, como estornudos, comezón, moco, nariz tapada. Y esto, como ya vimos, altera la calidad de vida. Pero la rinitis alérgica, aunque no mata, es un factor muy importante porque es un riesgo para padecer asma. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi filtración mal de mi nariz, de mi vía respiratoria, yo puedo alterar a nivel bronquial y este paciente o este niño o esta persona que tiene rinitis puede desarrollar síntomas de tos recurrente, tos con el ejercicio, le puede silbar el pecho. Sí, porque es un factor de riesgo. Si tú me preguntas cuántos pacientes con rinitis alérgica tienen asma, yo te digo de un 40 a un 50%. Y si tú me dices cuántos pacientes que tienen asma, que tienen tos o presión del pecho y a veces les silba el pecho, no necesariamente tienen crisis, sino tienen síntomas respiratorios de tos o presión recurrente, eso se llama asma. ¿Cuántos van a tener rinitis? De un 50 hasta un 85%. Es muchísimo, como tú puedes ver, porque ahí se refleja la importancia de una mucosa nasal que trabaje al 100, no al 10%, no al 50%, no al 70%. Muy bien, doctora. Y bueno, los consejos de salud son un elemento esencial en este programa. Les invitamos a que los escuche con atención y que los ponga en práctica. Seguramente le van a interesar y regresamos en un momento con esta plática con la doctora Blanca. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y este viernes te saludo con muchísimo gusto. Espero que este día sea muy lindo, sea maravilloso para ti. Y bueno, quiero platicarte. Fíjate que en esta pandemia, estos meses que ya llevamos de resguardo a algunas personas, pues se ha dado muchísimo diagnóstico de diabetes tipo 2. Y para lo cual, bueno, pues es importante que sepas que la diabetes es una condición muy compleja, es desafiante y requiere que las personas que la presentan o que están siendo diagnosticadas tomen decisiones diarias para manejar su diabetes, para manejar esta condición y tener un buen control. Ante el diagnóstico médico de la diabetes, cada persona tiene su propio tiempo de proceso, de duelo, para llegar a la aceptación. Recordemos que muchas veces cuando nos diagnostican de alguna condición, alguna enfermedad, pues lo negamos, como a mí, pero si yo me cuido, pero si yo hago esto, pero si yo hago lo otro. Entonces negamos un poquito la condición de diagnóstico. Sin embargo, pues debemos de llegar a esta aceptación. Cuando la persona acepta la condición, pues va a estar más susceptible a tener algunos cambios, va a ser más receptiva a algunas recomendaciones y bueno, pues obviamente cuando ya lo aceptaron, les ayudará a que puedan tomar una acción para el cuidado de su condición y por supuesto mantenerse de la mano de la familia y del personal de la salud. Es muy importante que como familiares de una persona que ha sido diagnosticada con diabetes tipo 2 estemos
en contacto con nuestro familiar, estemos tomados de la mano, pues tratemos de entender todo el proceso por el cual está pasando esta persona, independientemente si había tenido información o no. Recordemos que cuando ya nos llega la condición a nosotros en carne propia, pues es diferente todo lo que nosotras podamos tanto como profesionales de la salud o como familiares, pues conocer de la condición. Lo primero que tenemos que hacer es acudir con un profesional de la salud, ya sea un médico, un nutriólogo, porque es importante que en conjunto puedan identificar las necesidades de la persona. Recordemos nuevamente que no tenemos enfermedades, tenemos condiciones y tenemos personas que van a vivir con esta condición, como lo es la diabetes tipo 1. Entre todos tienen que tomarse la mano para identificar las necesidades, así como aquellas barreras que se dificulten a pegarnos al tratamiento. Por supuesto que en el diagnóstico pues vamos a tener un bombardeo de información, cuáles son los medicamentos que debemos de tomar, en qué horario, si hay necesidad de insulina, si solamente vamos a necesitar algunas pastillas, que es todo lo que necesitamos. Y luego, pues también debemos de considerar el plan de alimentación. Recordemos que ya hemos hablado de estos 7 hábitos o estos 7 comportamientos que nos ayudan para el control de nuestra diabetes, y uno de ellos que va de la mano, así van pegaditos, es la alimentación junto con el tratamiento médico. Entonces, ya que identificamos muy bien cuáles son los medicamentos que debemos de tomar, en qué horarios, en qué condiciones, ahora hay que hacer una revisión a nuestro plan de alimentación. ¿Cómo estaba comiendo? ¿En qué horarios? ¿Estaba teniendo 3 o 5 tiempos de comida o solamente uno? Y entonces empezar por ahí, y obviamente el nutriólogo, que es el profesional de la salud que te va a recomendar un plan de alimentación, pues es el idóneo. Él va a revisar, por supuesto, tus preferencias, tu condición de salud, cómo te encuentras ahora, y también qué tipo de alimentos podemos consumir y cuáles tenemos que limitar e incluso tenemos que dejar a un lado. Así es que, bueno, pues recuerda que si tú estás cercano de una persona que ha sido diagnosticada con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, debes estar ahí dándole información, pero respetando su momento. Recordemos que todas las personas tenemos un control diferente de nuestra condición, pero por supuesto, aquella persona que ha sido diagnosticada tiene que estar también abierta a todas las recomendaciones. Yo los dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y en Quiero Saber Salud van a poder encontrar información también para mantener un balance energético, saber que una alimentación tiene que ser variada, suficiente, inocua para que sea completa. Cuídense mucho. Continuamos esta tarde hablando con la especialista en alergias, la doctora Blanca Estela del Río Navarro. Y quería yo también preguntarle, doctora, pero el asma sí puede ser muy peligrosa, ¿no? Sí te puede matar, el asma sí te puede matar, ¿no? Bueno, el asma es una obstrucción de la vía aérea central de los bronquios predominantemente. Esta obstrucción puede ser originada por un factor alérgico, pero también hay otros factores ambiental, un virus, el ambiente contaminado, todo esto te puede dañar más la vía aérea, inclusive hasta el aspecto psicológico, o sea, se conjuntan, pero el factor alérgico, sobre todo en la edad pediátrica, o sea, la mediada por IgE, donde está la IgE, y además esto implica una serie de células y ciertas sustancias que se llaman citocinas, hace inflamación y origina que gran cantidad de células, entre ellas el eosinófilo, llegue a tu vía aérea, inflame, y entonces el niño o la persona adulta tenga tos o presión de pecho o pueda tener falta de aire. Y esto, síntomas que pueden ser recurrentes, se llaman asma. Entonces, quedamos que en el asma es una enfermedad inflamatoria a nivel de los bronquios predominantemente, que es recurrente y que generalmente
un factor desencadenante es el alergeno del ambiente, polvo, epitelios de animales, pólenes, etc. ¿Sí? Eso es muy importante. Y doctora, exactamente cómo se diagnostica la rinitis alérgica. ¿Cuáles son las pruebas necesarias para diagnosticarla? Es clínico, estornudos, comezón, nariz tapada, moco de la vía aérea, recurrente, ya habíamos visto la regla de los 4, más de 4, menos de 4, si me altera mi calidad de vida, moderada a grave. Ese es el diagnóstico clínico. Y el diagnóstico para saber a qué es alérgico puede ser a nivel de sangre o a nivel de piel. Es más sensible a nivel de piel con las pruebas cutáneas. Son pruebas de hipersensibilidad que hace el alergólogo y te dice a qué es saliste y correlaciona con tus síntomas y tu periodicidad de síntomas. Y además funciona para que de ahí se haga una vacuna. O sea, las personas Claro. que viven con este diagnóstico ya tienen que usar vacunas per se. No, generalmente la inmunoterapia se da de 3 a 5 años, generalmente. Es algo muy para hacer tolerancia. Tú vas a hacer tolerancia y vas a cambiar que esa IgE contra ese alergeno disminuya y de esta manera tu inflamación de nariz o cuando el factor alérgico en el bronquio disminuya esa inflamación. Pero ¿qué pasa si tú, puede ser recurrente, puedes de que ya las tomaste, ya tuviste estas vacunas, en un momento dado vuelva a repetirse los cuadros de la alergia, ¿no? Entonces ahí se debe de volver a explorar para ver si no se sensibilizó a otra cosa o necesita un refuerzo. Y entonces se usa un refuerzo. Claro, para activar la memoria inmunológica. Doctora, ¿y cuáles son los tratamientos? Vamos a llegar a la cuestión de los tratamientos para atender la rinitis alérgica. Además, me gustaría preguntarle, usted ya lo mencionó, pero hay diferentes tipos de rinitis. Está la crónica, está la leve, en fin. ¿Nos puede decir y cuáles son los tratamientos? Rinitis, vamos a ver. Hay rinitis aguda y rinitis crónica. La aguda puede ser infecciosa. La crónica puede ser alérgica, vasomotora, ocupacional, la del embarazo. ¿Cuál es la más frecuente? La alérgica. La alérgica es mediada por IgE, que es un anticuerpo, donde, se encasillan las enfermedades alérgicas de tipo inmunológico, donde además de la IgE también puede haber otro mecanismo que es mediado no IgE por eosinófilos y da también los datos de una rinitis alérgica. Entonces, así podríamos clasificarle. El tratamiento puede ser no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico es el control ambiental, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, el aseo nasal, tener la humedad en la mucosa adecuada, porque a veces las hormonas bajan y entonces se reseca, o ciertos medicamentos te pueden aumentar los datos de que tengas síntomas nasales. Y está la farmacológica, que son los antihistamínicos y los esteroides intranasales. Dependiendo de los síntomas, vamos a usar antihistamínicos o esteroides intranasales, que les decimos esteroides intranasales tópicos, que no todos son iguales, porque la absorción hay que tenerla en cuenta, que son esteroides, pero afortunadamente con la tópico se vio que la cantidad de cortisona que puede llegar a tu cuerpo es mínima y no afecta crecimiento, no afecta talla. Eso es muy importante. O los eventos secundarios que hacía el esteroide tomado, por ejemplo, el oral. Sí, porque mucha gente le tiene miedo a usar mucho tiempo esteroides, ¿no? Es que generalmente se usan por tiempos largos, generalmente se usa por 3 meses. Pero ahí habría que ver el paciente, por eso es importante que sepa bien usarlo, la técnica, como que no lo debe de absorber, que si lo jala para la garganta, pues nada más le va a irritar la garganta, que se debe de quedar en la nariz, esto es importante, y que debe de tomar agua después para enjuagarse la garganta.
Desafortunadamente, doctora, es común que haya automedicación. Siempre somos muy propensos a automedicarnos antes de acudir al doctor y ya cuando vamos con el doctor es que ya se complicó la situación. ¿Qué recomienda? ¿Qué nos puede decir? Porque, bueno, nos automedicamos, por ejemplo, si sentimos las molestias de un escurrimiento nasal, entonces a lo mejor compramos algo para la gripe y no necesariamente es gripe, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate que la gente compra antigripales y dice, me tomo esto. Y resulta que los antigripales de primera generación en antihistamínicos pueden alterar el ritmo cardíaco. Entonces la gente, ¿Cómo o cuáles? A las ver, doctora, personas mayores, diga como los cuáles. vasoconstrictores. Híjole, fenilefrina, antes era pseudoefedrina, son vasoconstrictores. Entonces, vieron que en las personas mayores no era buena la combinación porque habían tenido problemas vasculares a nivel cerebral. Entonces, que era importante que mejor no lo estuvieran consumiendo. Esto es cuando era combinado con vasoconstrictores. Ahora, los de primera generación, como eran la difenidramina, la clorfeniramina, podían tener problemas a la larga de alteración del ritmo cardíaco. Raro, pero en medicina se tiene que tener en cuenta. Si me dices frecuente, no, poco frecuente, pero si ya le sumas a una persona mayor, además te digo algo importante, te atontan. Entonces, el área cognitiva no es al 100 y puedes tener problemas, por ejemplo, en la manejada o en tus actividades cotidianas. Entonces, por ¿cuáles eso son los preferimos de riesgos? segunda generación. Ajá. ¿Cuáles son los riesgos Los riesgos entonces de de la usar automedicación? de automedicarse, mira, es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. El humano es muy susceptible a automedicarse y está mal, porque fíjate, si en la rinitis alérgica, que aparentemente es una enfermedad que aparentemente no mata, si tú usas los antigripales recurrente como automedicación, hay antihistamínicos que atraviesan a nivel cerebral la barrera y eso hace que te dé sueño. Entonces, el rendimiento, la actividad cognitiva de la persona o para manejar o para la escuela baja. Además, se ha visto que los antihistamínicos de primera generación pueden traer trastornos a nivel de la conducción cardíaca. Si tú me preguntas qué tanto, muy poquito, pero de todas maneras ese poquito influye sobre todo en una persona mayor. Ahora, es muy dado que los antigripales estén combinados con otro tipo que son vasoconstrictores para que uno pueda respirar mejor, pues, porque destapan la nariz. Pero también se ha visto que estos en personas mayores puede traer problemas a nivel de la vasculatura cerebral, entonces un EBC, una enfermedad vascular cerebral. Entonces es importante, aunque es muy poco frecuente, lo debemos de tener en cuenta. ¿Qué antihistamínicos preferimos? Los de segunda generación, los que no te dan sueño, los que tienes tu buena actividad y los que están probados, sobre todo, que no alteran la conducción a nivel del ritmo cardíaco. Un ejemplo de estos de segunda generación. Puede ser cetiricina, loratadina, fexofenadina, rupatadina, evastina. Esos son los genéricos. Hay uno, Montelukast. Ah, ese no es antihistamínico. Ese es un preventivo, es un antialérgico. Se puede decir que es un antiinflamatorio de muy bajitita potencia, pero se usa como preventivo sobre todo en pacientes que tienen rinitis y asma. Ahí, sin embargo, hay que tener en cuenta el antileucotrieno como Montelukast, que puede traer trastornos de las personas, y ya ves que está muy estudiado lo del suicidio, la depresión, y en algunas personas puede dar problemas de depresión o datos suicidas. Entonces, siempre uno, o sea, no es que esté prohibido, no.
Pero hay que ponerlo, hay que decirle al paciente, Claro, hay que ojo, decirlo. hay que decirle, yo les pongo la receta, si hay algún problema, o sea, depresión, o que no te pueda, o te dé insomnio, o que lo veas raro, quítaselo, quítalo. ¿Cuánto tiempo se usan generalmente? Ya dijimos que como es una enfermedad crónica, por lo lógico que se usan más de un mes, 2, 3 meses, por épocas, por estaciones, se puede decir. Muy bien, doctor. ¿Y hay recomendaciones específicas, doctora, cuando una persona vive con diabetes? Porque, bueno, este programa principalmente es para personas que viven con esta condición, que viva con diabetes y además desarrolle rinitis y que inicie un tratamiento. Fíjate que sí, sí hay, desgraciadamente en medicina no hay reglas, no es de que te da alergia, pues, te puede dar alergia antes y luego te puede dar, si tienes los genes, tenemos genes de diabetes con ganas en la población mexicana, entonces sí puedes tener rinitis y aparte tu diabetes, claro que sí. Hay enfermedades que se llaman poliendocrinopatías, que son, ya puedes tener diabetes, problemas de tiroides y además rinitis y además alergia, ¿sabes? O sea, no es de que me dé nada más rinitis y no me pueda dar la otra, no, sí te puede dar. Muy bien, doctora. ¿Y hay medicamentos para las alergias que no sean recomendados para personas que vivan con diabetes, que definitivamente el médico tenga que comunicar? Esa comunicación tan importante que debemos de tener todos con nuestro médico. Sí es bien importante, fíjate bien. Si tienes antecedentes, o sea, ya quedamos que el tratamiento era farmacológico y no farmacológico. Hasta ahí quedó bien. Y dentro del farmacológico están los antihistamínicos, que preferimos los de segunda generación porque no nos dan sueño ni alteración de la conducción a nivel del miocardio, es decir, del corazón, que conduce bien, se contrae bien mi músculo cardíaco. Y esto es los síntomas que quita el antihistamínico, bueno, es el estornudo, la comezón, el moco, son muy buenos. Y cuando hay congestión nasal, pues usamos el esteroide tópico. Tópico porque la absorción, tópico quiere decir que es adentro de la pielecita de la nariz, porque se absorbe muy poquito. Y eso es bueno, entonces, aunque yo tenga diabetes, no tengo alteración de la glicemia, de la glucosa, eso es bueno. Y además, el hecho de usar este esteroide, que tiene poca biodisponibilidad, es decir, que se introduce poco en mi organismo, además de que no me va a alterar mi metabolismo, me va a ayudar a que yo desinflame. Algo importante que siempre les digo cuando usan el esteroide tópico, ok, hay que usarlo en el tiempo que está indicado y ver la presión intraocular que no aumente. Entonces, las personas que tengan antecedentes de glaucoma, independientemente de la rinitis, deben ir al oftalmólogo a que les midan la presión. O sea, todo el mundo mídeme la presión del brazo, ¿no? O sea, sistémica. Pero a todos se nos olvida la presión intraocular y el glaucoma es una de las causas de ceguera a nivel nacional que debemos de tener en cuenta. Y más súmale, si hay diabetes, entonces tenemos que tener un control oftalmológico muy bueno. Me imagino, doctora, que han evolucionado los medicamentos también para el tratamiento de la rinitis alérgica. ¿Podemos hablar de novedades que sean mejores o son tratamientos los ya conocidos? No, pues sí o sea, realmente son conocidos, pero sí mejoran porque el empleo de esteroides que no se absorban y que te vayan a nivel de tu organismo y te alteren tu metabolismo de glucosa fue un adelanto muy fuerte en esto. ¿Qué más hay de tratamiento? Bueno, hay en esas rinitis donde los cornetes están tan grandes, es decir, la mucosa de la nariz está tan inflamada que muchas veces el especialista en otorrino tiene que hacer una pequeña deshidratación de cornetes. Esto quiere decir que como que te achicharran tantito los cornetes con láser, por ejemplo, o cortan la puntita con anestesia local. Eso no quiere decir que se te va a quitar, no, te ayuda a la ventilación y a que mejore tu calidad de vida.
pero el tratamiento debe ser, al final de cuentas, de sensibilizarte. ¿Qué quiere decir? Yo me ayudo con el tratamiento farmacológico, sí, y me ayudo con el tratamiento que me va a cambiar la historia natural de mi enfermedad, que es con la inmunoterapia. Y la calidad de vida, el estilo de vida, además de los tratamientos y las medicinas, los alimentos, ¿mejoran la condición? Sí, sí mejora la calidad de vida, pues desde el cielo a la tierra. Yo les digo, cuando llega un paciente, te va a cambiar la vida. Y sí, efectivamente, cuando llega después conmigo, me cambió la vida, me cambió las ganas de cuando... El alérgico es así, mira, de repente está muy animado y ya cuando se va a la fiesta, tiene el gripón que dicen ellos, pues ya tengo un gripón, ya les duele hasta la cabeza. Y resulta que era la alergia, que era esto consistente. Entonces la calidad de vida cuando llevan un tratamiento adecuado mejora notablemente. Además el factor de riesgo que ya vimos para nivel de vía aérea inferior, también mejora la calidad de esta vía aérea inferior, bronquios y demás. Te ayuda mucho. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el glosario que pues se nutre de todos los términos científicos que hemos escuchado a lo largo de la emisión. No se despegue porque continuamos. Glosario, para conocer los términos médicos. Problemas bronquiales. Inflamación de las arterias respiratorias que llevan oxígeno a los pulmones. Senos paranasales, espacios llenos de aire, situados entre los huesos de la cabeza, que se comunican con la cavidad nasal a través de unos pequeños orificios. Producen moco que se drena en la nariz, para mantenerla húmeda y libre de polvo y microbios. Mucosa, membrana del organismo que elabora una sustancia densa y pegajosa para proteger un órgano o una parte del cuerpo. Alergia. Aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña como el polen, el veneno de abejas o el pelo de las mascotas. Genes. Unidades de almacenamiento de información genética sobre cómo deben funcionar las células del organismo. Alergenos. Sustancias que pueden provocar una alergia. Proteínas, clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Antihistamínicos, medicamentos que bloquean la histamina, una sustancia química que produce síntomas y que el sistema inmunitario libera durante una reacción alérgica. Cortisona, hormona que alivia la inflamación en varias partes del cuerpo, también para tratar o prevenir reacciones alérgicas. Cornetes de la nariz. Los cornetes son unas estructuras ubicadas por dentro de la nariz hacia la pared externa de ambos lados. Son en total 3 de cada lado. Estamos platicando. Estamos entrevistando a la doctora Blanca Estela del Río Navarro, especialista en alergias. Doctora, yo me refería también que no solamente la medicación es importante, sino que ¿qué nos puede decir de que también quizá alimentos que no sean adecuados cuando vivimos con alergia, con rinitis alérgica o algún otro tipo de cuidados que tenemos que hacer, por ejemplo, hacer ejercicio, que es no nada más los medicamentos, a eso me refería? Que recomiendo. Bueno, la calidad de vida, o sea, la actividad física es muy importante para todos los padecimientos. Si no hay actividad adecuada, el organismo no funciona al 100. Con respecto a los alimentos, solamente en aquellos pacientes que sean alérgicos a un determinado alimento se quita. Si no, no vale la pena. Ahora, hay alimentos que hacen que se libere histamina. Por ejemplo, el chile son histaminoliberadores. La fresa, el chocolate, pero eso no quiere decir que sean alérgicos a esos alimentos, sino que esos liberan histamina de por sí, entonces en algunos pacientes les da, y no necesariamente es que sean alérgicos. O sea, si tú me preguntas,
¿Qué alérgenos son más frecuentes que originen la rinitis alérgica? Es del ambiente. Se llaman aeroalergenos. Quiere decir epitelios de animales, perro, gato, del ambiente puede ser, pólenes de pastos, árboles, malezas, o bien hongos de la humedad, el polvo, ya vimos las alfombritas, el cobertor ese de peluche, todo esto pues tiene alergenos. Entonces son del ambiente lo más frecuente. Pero si hay alimentos, algunos alimentos, pues, en ciertas personas tienen que quitarlos si hay una sensibilización a esos alimentos. Si no, no lo voy a limitar. Sí. Doctora, usted mencionó al inicio del programa que la rinitis puede afectar la calidad del sueño. ¿Por qué? Pues porque si en la rinitis predomina la obstrucción sobre todo, ¿te imaginas? Respirar con la boca abierta, pierdes las funciones nasales de filtrar, humidificar y calentar el aire. Entonces las personas siempre tienen como ardor faríngeo, ardor de la garganta. Entonces no pueden dormir bien porque de plano te hablan, no puedo dormir, la nariz está tapada o tengo mucho moco. Entonces siento que me ahogo. Son los principales síntomas que tienen y que altera el sueño. Bien. En esta época de pandemia es muy importante hablar también, doctora, de las diferencias entre rinitis y COVID-19. Indíquenos, me imagino que son muchísimas, pero habría que tener un cuidado especial en que se pueden complicar en los casos de adquirir el COVID-19. Sí, hay que tener en cuenta que, como lo mencionamos, la rinitis son síntomas persistentes y tenemos historia de estos síntomas. Y el COVID, pues es una enfermedad infecciosa aguda que puede empezar como una gripa, actualmente es lo que se está viendo, porque anteriormente era, pues te falta el olfato, tienes malestar, cansancio, pero ahora está variando un poquito y puede empezar como un catarro, pero se sigue. Las manifestaciones sistémicas siguen y en estos pacientes es necesario que se haga la prueba. Ahora, si tú me dices, un paciente con rinitis alérgica no puede tener COVID, pues sí puede tener, desgraciadamente. Si yo no controlo a un paciente con rinitis, puede tener COVID y al estornudar va a contagiar a muchísima gente. Entonces es peligroso. Entonces eso que decía, ay, déjenlo entrar a la escuela, tiene rinitis, ese moco, estornudo, pues eso no me quita de que ese niño o esa persona pueda tener COVID y que sea un asintomático y al estar estornudando me contagie a los demás. ¿Sí te fijas la importancia? Entonces en esta época yo siempre les digo, en tiempos de pandemia, ojo, todo es COVID hasta demostrar lo contrario. Pero bueno, si tú me dices, quiero más específico, bueno, el malestar general, el cansancio, puede haber pérdida del olfato, pero siempre hay que tener la historia anterior, la de la recurrencia de síntomas y de la peligrosidad, un maltrato, alguien que no se trata la rinitis, que puede ser un foco de infección. ¿Cómo podemos contactarla, doctora? Bueno, les doy mi correo blancadelrionavarro@gmail.com. ¿Nos quiere repetir, por favor? Sí. Es Blanca del Río Navarro con V y doble R @gmail.com. Doctora, bueno, pues para llegar a las conclusiones, nos ha dicho cosas importantes en cuanto a poder tener un diagnóstico certero. La rinitis alérgica puede confundirse entonces con una simple gripe, pero va más allá. Recordar cuáles son las recomendaciones para que se diagnostique la rinitis y se reciba el tratamiento adecuado, doctora. Sí, bueno, ya para concluir, les digo que la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal, donde es recurrente con síntomas de estornudos, comezón, obstrucción nasal o mucho moco. Estas confusiones de gripas recurrentes se llama rinitis alérgica y el tratamiento puede ir desde lo más simple del control ambiental, el evitar el tabaquismo aunque sea pasivo, el polvo, el aseo nasal
y el tratamiento farmacológico, que para los síntomas son antihistamínicos, para el estornudo, la comezón, el moco son muy buenos, sobre todo los de segunda generación, y si tienen síntomas de obstrucción, los esteroides intranasales. No deben de automedicarse, sobre todo en estos tiempos, y es muy importante que acudan con un especialista que tenga los conocimientos y la capacitación adecuada y el tiempo para que haga un buen diagnóstico y un tratamiento. Estas limpiezas con agua de mar, ese tipo de limpieza que pueda ser parte de la rutina, ¿es importante, doctora? Sí, pero mira, no nos vayamos al agua de mar, vete al cloruro de sodio. Ese lo venden en la farmacia, es más barato. Te puedes hacer así con jeringazos. ¿Y ahí cómo lo usarías? ¿Cómo lo usas? Ahí son 5, 10, 20 mililitros en cada fosa nasal, y se entra en un orificio y sale por el otro, entra en un orificio y sale por el otro. Es una solución salina al 0.9%. Sirve muy bien porque limpia, humecta la nariz y quita el moco. ¿Por qué es importante quitar ese moco? Porque a veces en ese moco se depositan bacterias y se llaman biofilm, que luego puede ser una causa para que haya una inflamación que continúe con senos paranasales. ¿Y esa preparación la pides en la farmacia o la preparas en tu casa? Pues ya lo venden, es el suero que te ponen en el hospital, hay de 100 mililitros, hay de 250, hay de medio litro. Compren el chiquito, el de 50 mililitros, ya los venden, y ahí lo sacan con la jeringa, y cada jeringa de 10 mililitros, nada más le quitan la aguja ya cuando lo saquen, y ya nada más hacen en cada fosa nasal. Así simple. Bueno, bonito y barato. Pero entonces tú no tienes que prepararlo con bicarbonato de sodio, nada de eso. No, antes lo preparábamos, pero luego, pues, como se contamina y eso, cómprenlo. O sea, ya viene estéril. Muy bien. Pues, ¿cuáles serían entonces ya las últimas recomendaciones, doctora? No acercarnos al polen, a situaciones que nos puedan empeorar. Bueno, ahorita las recomendaciones, en tiempos de pandemia, distanciamiento, cubreboca y el aseo, que es importante, el aseo de manos, eso es importante. Y acordarnos que un individuo alérgico puede ser un foco de infección porque puede tener inclusive COVID asintomático. Entonces es importante. Y que el tratamiento es de acuerdo a su diagnóstico de alergia, es decir, de alergenos, pues su inmunoterapia es la única que va a cambiar su historia natural de este padecimiento, es decir, que se complique más. Y que siempre nos apoyamos de algunos antihistamínicos de acuerdo a los síntomas o de esteroides intranasales. O sea, no puedo decir uno solo, se compactan básicamente. Pues muy bien, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Blanca Estera del Río Navarro, médica especialista en pediatría y subespecialista en la alergia e inmunología clínica. Y pues muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Y también queremos agradecer a todos nuestros amigos por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Todo el equipo se despide de ustedes. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.